Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Ok. Bueno. Vamos a... Ok. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas dudas con respecto a la unidad, jóvenes, a la actividad. ¿No? Disculpe, abogado, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Tienen alguna duda con respecto a la unidad, a la lección, a la Okay. actividad? Yo tengo algo, fíjese, abogado. Ajá, dígame. Yo estuve viendo referente a lo del foro. Sí. Vi que tiene fecha, bueno, que tenemos fecha para participar hasta el 12 de noviembre, ¿verdad? Pero no hay otras indicaciones, como por ejemplo, cuántas participaciones tenemos que hacer ahí mínimo, como ha sido anteriormente, pues. No, pero sí están, Ajax. Ah, pues fue que yo no me fijé bien, abogado. Mire, ve, aquí está, ve. El mínimo de participaciones es 3 por participante. El máximo no tiene límites, ¿verdad? Okay, gracias, abogado. Gracias. Recuerden que aquí lo que tienen que hacer es permítame. Ya, negro. Uno de esos es de Andrés. Ok. Permítame. Ok. Bueno, no sé qué pasó aquí. Ya me salí. Aquí está. Bueno, recuerden que aquí el foro tal como está aquí, lo primero que tienen que ver es ver el video, ¿verdad? Este video que está acá, tienen que verlo. Ustedes también tienen que hacer una investigación bibliográfica, ¿verdad? Y aquí se les hace esta pregunta. Por ejemplo, dice aquí, ¿por qué son importantes en una investigación científica y como antecedente, es decir, previamente, para formularlas, qué se debe de hacer? O sea, ahí hay dos preguntas en una sola. ¿Por qué son importantes las hipótesis en una investigación científica? Y como antecedente, para formularlas, ¿qué debemos de hacer? Entonces, en el video aparecen algunas de las respuestas, pero hay que hacer un poquito más de investigación. Yo ahí les recomiendo que ingresen al material de César Bernal, al material de Sampieri y de repente algún otro material que ustedes puedan conseguir, ¿verdad? Otro texto de investigación para poder responder. Todavía no me han participado, ¿verdad? Recuerden, no hay que dejar a última hora, ¿verdad? Las participaciones. Ya estamos finalizando el mes de octubre. Este próximo domingo ya es el último día de octubre, ¿verdad? Y el lunes, pues comenzamos con el 1 de noviembre. Así que no se les vaya a olvidar que hay que participar en este foro, ¿verdad? Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguno de los ejemplos para que los miremos dentro de la actividad. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que íbamos a traer algunos ejemplos para ver si estaban correctamente formulados? ¿Alguien tiene algún ejemplo para poderlo proponer? ¿No? Dígame, ¿ves?
Ok, yo tengo Internet como herramienta para investigación en el área de computación. No sé si está bien formulado. ¿Está Ajá. bien en ese ejemplo? ¿O estoy errónea en cuanto a su pregunta? En Ok. cuanto a lo... Una pregunta, Bessie. La pregunta, el título es para los 5 títulos de investigación jurídica. No, es para los 5 títulos, perdón, 10 títulos de cualquier área. Ah, ok. Pero ese título lo sacó de alguna, de De una algún mat- tesis en Internet. Ah, bueno, ok. No, está bien. No hay ningún problema. Porque recuerden, creo que, no sé, creo que usted era quien me estaba consultando. Si solamente era el tema en sí o era investigarlo completamente. Exacto, sí. Hay que tratar en lo posible. eh, les voy a, les voy a enseñar algo como para que tengan una idea ustedes de dónde buscar algunos títulos. Recuerden que está el repositorio documental de ISBALNA, que es el repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí hay algunos títulos, miren. Por ejemplo, miren cómo a veces no solamente es establecer de repente el tema. Una cosa es el tema, pero otra cosa es el título. En el material del PDF y en la unidad y en la lección aparece cómo formular los títulos. Recuerden, el tema de investigación es la primera parte del planteamiento del problema de investigación. Para definir el tema existe una infinidad de formas para poder recolectar información, ¿verdad? Ahí nos dice de dónde lo podemos obtener, nos dice la literatura, por qué es importante obtener ese tipo de títulos, ese tipo de temas. Yo, por ejemplo, les recomendaba a la mayoría que en grupos se reunieran, de repente en una pequeña reunión de Zoom o en el mismo documento compartido, ustedes pudieran ahí proponer diferentes títulos. ¿Para qué? Bueno, perdón, diferentes temas. ¿Para qué? Para que así ustedes se enfoquen que después pueden sacar para poder definir un título. Aquí, por ejemplo, existen varios trabajos de tesis que son títulos de tesis ya revisadas. Vaya, por ejemplo, este en su mayoría son de carácter de historia de Honduras. Miren, gobierno del doctor y general Tiburcio Carías Andino, marco histórico, 1985. Aquí el objeto es el gobierno del general Tiburcio Carías Andino. El marco, el periodo ya lo está estableciendo, es la historia, ¿verdad? Ahora, el año que aquí aparece, de repente fue el año en que se instituyó precisamente la tesis. Entonces, ¿qué con ello? Ustedes pueden ver varios de esos títulos, no con eso les estoy diciendo. Hay que seleccionarlo, hay que abrirlo. Y aquí, permítame, me mandó otra cosa. No es esto. Aquí está, el documento en PDF. Este es el documento de la tesis. Se va a tardar un poquito porque es un poquito pesado. Ya les voy a mostrar algo. Entonces les decía que para poder definir un título, primero hay que definir el tema. Temas pueden haber un montón. Historia de algo, historia de la Constitución, derechos laborales del trabajador, etcétera, etcétera. Vaya, por ejemplo, miren, el título es Historia de la Municipalidad de Tegucigalpa del año 1870 a 1903. Esta tesis es de un trabajo de pregrado de la carrera de Historia. Es una investigación descriptiva. No es tan parecida a la nuestra, pero se utiliza en el mismo formato. Miren, data de 1982.
Entonces, es para que ustedes miren cómo se pueden obtener algunos títulos. Claro, este es de carácter histórico, pero es un título. Ustedes nada más tienen que establecer los títulos en cuanto a lo que son los títulos, los 10 títulos. Eso sí, me tienen que decir de dónde lo sacaron al momento que ustedes hagan la referencia de los 10 títulos. En los 5 títulos, tal como les había dicho, tienen que definir esos 3 elementos. Tienen que definir lo que es permítame, tienen que definir lo que es el objeto del problema, que eso es lo principal. Tienen que definir el espacio físico geográfico y tienen que definir el periodo. Si ustedes definen esos 3 elementos, se les va a ser más sencillo poder sacar un título de una investigación. Un título generalmente es una afirmación, como ustedes pudieron ver. Casi siempre o generalmente no se formulan como preguntas. ¿Por qué? Porque al formular la pregunta, lo que estamos haciendo es la formulación del problema de investigación. O las llamadas preguntas de investigación, que es uno de los elementos del planteamiento del problema. Tampoco se formulan como objetivos. ¿Por qué? Porque ese es el segundo elemento del planteamiento del problema, los objetivos de investigación. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos estas reflexiones para que ustedes se ubiquen dentro de lo que realmente deben de entregar en el sentido del producto de la primera actividad. Por otro lado, también quiero aclararles algo. Alguien me estaba comentando hoy por la tarde, me envió el enlace precisamente ya de su trabajo, ya lo di por recibido, y me decía si tenía que subir la tarea. Ahorita no se va a subir ninguna tarea. Recuerden que son 3 actividades y cada actividad son entregas parciales. ¿Por qué son entregas parciales? Porque usted lo hace en un documento de Google. La primera actividad, la segunda actividad y la tercera actividad van en el mismo documento que usted desde un inicio me compartió mediante un enlace. Entonces, el documento se sigue modificando en línea, porque recuerden que ese documento ustedes lo tienen subido en la nube. ¿Mm? Y una vez que yo revise los 3 trabajos, revise la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3, entonces ahí yo les voy a dar el visto bueno, vamos a corregirlos juntos y ahí cuando ya terminen con los cambios sugeridos por parte de su servidor, entonces yo ya les voy a decir, suban el trabajo, pásenlo a Word y súbanlo al campus y a la plataforma de la clase, tal como se les solicita en la última actividad. Esa fecha de entrega es el día del examen, ¿verdad? Entonces, eso para aclararles, porque hoy tal vez estaba alguien confundido o alguien confundida, también creo que era una compañera, ¿verdad? Para decirles que así son las entregas, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra duda con respecto a la actividad 2 o ya empezaron a darle lectura a la actividad 2 o empezaron a trabajar en las preguntas. ¿Jóvenes? Yo ya leí todo el material, abogado. Yo Ajá. en lo personal ya leí todo el material, porque siempre acostumbro a leerlo y ir subrayando lo que me parece más importante. Sí. Entonces, hasta el día de ayer, en la noche, terminé de leer todo el material, abogado. Ok. Y ya como le digo, subrayando lo que a mi parecer es lo más importante, pues, ¿verdad? Porque Sí. así se me hace más fácil para la hora de estudiar para el examen. Y aparte de cuando usted da la clase, usted da algunos tips, ¿verdad? Entonces ahí se va marcando en el material. Eso es lo que yo hago en lo personal. Ok.
No, está muy bien. Y eso es lo importante que hay que ir haciendo para el buen desarrollo de esta segunda unidad, ¿verdad? Porque como ustedes saben, eh, esta unidad se está yendo rápido y ahorita ya más bien debemos de estar trabajando en ya iniciar, perdón, a partir de este fin de semana, iniciar con la etapa 2, con la actividad 2, ¿verdad? Recuerden que la actividad 2 lo que pide es esto. Ustedes en la actividad 1 respondieron 3 preguntas. La primera pregunta, ¿por qué son importantes los temas de investigación? Ahí ustedes tienen que hacer una investigación bibliográfica, tanto dentro de lo que es el material suministrado, tanto en los textos que están en la guía didáctica, como también con una investigación bibliográfica que ustedes saquen. ¿Ok? Después viene el citar 10 títulos de investigaciones en diferentes áreas o disciplinas. Después, ustedes tienen que redactar 5 títulos en base al material suministrado, PDF, lección y clase, con los 3 elementos: objeto del problema, espacio físico-geográfico y espacio período, ¿verdad? El período tiempo. De ahí, de esos 5 títulos, van a escoger un título. Entonces, después de esa primera parte del contenido, viene la segunda parte del contenido. Ustedes van a disponer el título ahí. Miren. Y una vez que ustedes lo hagan, entonces van a redactar un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Les voy a mostrar ahorita en base a el material de César Bernal, para que ustedes lo puedan ver otros ejemplos. Me voy a meter aquí al material de Bernal. Y nos vamos a ir a la página. Permítanme. Aquí está. Bueno, llegamos al problema de investigación. Lo que vamos a hacer es enunciar el problema. ¿Qué es enunciar el problema? Es presentar y mostrar y exponer las características o rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse. En otras palabras, vamos a describir el estado actual del problema. Por eso, al momento de hacer la descripción, es como un pequeño marco teórico. Ese no es el marco teórico, es como la investigación introductoria a lo que es formular el problema. Ya formular el problema es cuando hacemos la pregunta general y las preguntas específicas. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un enunciado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí el título de la investigación dice que es compromiso pedagógico. Voy a hacerlo un poquito más grande. Compromiso pedagógico de la literatura infantil latinoamericana, producida en la década de 1990 en la formación integral del niño y de la niña. Bueno, el enunciado del problema, de acuerdo a la literatura y de acuerdo al material del texto que tenemos aquí, porque aquí nos dice, enunciar es presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, situación o aspecto de interés que se va a estudiar. Vamos a describir el estado actual del problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a describir dentro de este objeto problemático? Porque este objeto de problema lo vamos a plantear aquí. Esto es una narrativa que ustedes tienen que redactar con sus propias palabras. Si se fijan, aquí se cita, aquí se referencia, porque es una investigación bibliográfica.
Ustedes exponen cómo está el problema actualmente. Todo eso se hace aquí. Bueno, cuando ya se redacta todo el enunciado, entonces vamos a la formulación del problema, que es la siguiente etapa. Bueno, aquí hacemos un ejemplo, miren. Aquí ponemos el tema de derechos humanos. Hacemos un título. Y aquí redactamos un enunciado. Este enunciado yo lo parafraseé de un documento que es de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lo hice bien corto, pero a ustedes se les está pidiendo dentro de la actividad que el enunciado debe de tener una extensión mínima de 3 páginas. Tiene que ser a letra Arial 12 y a espacio sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes redactan con sus propias palabras ese enunciado, entonces tienen que formular el problema. Es la pregunta general. ¿Qué les dije yo de dónde salía la pregunta general? Pregunta de examen. ¿Alguien me puede responder? ¿De dónde sale la pregunta general? Del Del título, tema. licenciado. Del título, exactamente. Del título. ¿Tienen algún título ustedes que hayan escogido ya para la segunda actividad? Que lo podamos ahorita utilizar para manera de ejemplo. ¿No? Bueno, aquí tengo este título. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en este periodo? Objeto, espacio físico y periodo. Ahora, las preguntas específicas, yo les comenté que para poderlas redactar, tienen que estar concatenadas con los objetivos específicos. Pero ojo, antes hay que redactar el objetivo general también. Esa es parte de la tercera actividad. Porque la segunda actividad que tienen que hacer, poner el título que se escogió, redactar el enunciado y redactar la pregunta general y las preguntas específicas. Siempre en el mismo contenido, tal como se viene redactando el mismo documento. La fecha de entrega aproximada es para el 5 de noviembre, pero es tentativa, recuerden. La fecha final es el 12 de noviembre, día del examen. Aquí hay algo que va unido a la segunda actividad, porque el objetivo general, ¿de dónde se saca? Vuelvo y repito, se saca del título también. ¿Por qué? Si yo vengo y digo que el título es, tal como lo habíamos redactado aquí, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en este periodo? Entonces, el objetivo nada más es cambiarlo por un verbo y ya no se convierte en pregunta, sino que se convierte en objetivo. Entonces, aquí utilizo un verbo en infinitivo. Miren. ¿Cuál es el verbo? Analizar. ¿Por qué utilizo analizar? Porque en el título que puse aquí al inicio, ¿cómo dice ahí? Análisis. Tiene que estar concatenado. Fíjense bien, cuando se redacta el título, de ahí sale la pregunta general y de ahí sale el objetivo general. Es esa manera de tip, ¿verdad? Dentro de la redacción es un poquito más complicado porque cuando nosotros nos toca hacer una investigación, nos toca definirlo de una manera bien aleatoria. Pero aquí es un poquito más fácil siguiendo estos pasos. Por eso se los demuestro de esta forma, a manera que ustedes miren que definiendo esos 3 elementos se les va a hacer un poquito más fácil. Ahora, ¿cómo se redactan los objetivos específicos con las preguntas específicas? Yo aquí les dije, háganlo al revés.
Primero, redacten los objetivos, aunque las preguntas son antes. ¿Pero por qué se los dije? Porque en la literatura, vamos a regresar aquí a la página. A ver, aquí. Aquí. Creo que esta es la página número 9. Esto que dice importante, miren. Vaya, ¿alguien me puede leer qué debe de, cómo debe de ser el primer objetivo? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo lo puedo hacer, licenciado. Ajá, dígame. Los objetivos específicos deben iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Ok, El segundo objetivo está orientado a identificar los aspectos que intervienen en dicho fenómeno. excelente. El tercer objetivo busca describir, detallar, reconocer o puntualizar otras variables que intervienen en la viabilidad de su estudio. Y el último objetivo ofrece una propuesta de solución al problema identificado. Ok. Me regreso yo aquí al material y me voy a las preguntas y a los objetivos que aquí formulamos. Lo voy a hacer un poquito más chico para que ustedes lo miren. Miren, permítanme. ¿Logran ver la primera pregunta específica? ¿Cómo dice? ¿Cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Y aquí dice cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Ok. ¿Y qué fue lo primero que decía aquí en esta parte que dice importante? ¿Cómo debe de ser el primer objetivo? Evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos evaluando. Estamos diagnosticando. ¿Por qué? Porque queremos averiguar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias del problema objeto. Ahora, ¿por qué les digo que lo hagamos al revés? Porque la literatura sí me dice de que yo lo planteé aquí de esta manera, el primer y segundo objetivo. En este caso, hay dos objetivos que hacen la misma labor aquí. Evalúan, exploran y diagnostican el fenómeno. ¿Por qué? Porque no puedo hacer en una misma pregunta porque si no estaría repitiendo la misma pregunta general. Y recuerden que las preguntas específicas que son subpreguntas de la pregunta general. Entonces, ¿cuáles son las causas? Es una de las primeras preguntas. ¿Y aquí qué dice el primer objetivo? Determinar las causas. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, ¿cuál debe de ser el segundo objetivo? Establecer las consecuencias. Van concatenados. Primer objetivo, primer pregunta de investigación. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma para que se les haga más fácil poder redactar las preguntas, porque lo que se complica más es redactar las preguntas. Porque a veces, muchas veces no sabemos determinar en qué nos vamos a ubicar con respecto al problema. Del problema podemos saber muchas cosas, pero tenemos que averiguar qué es lo que queremos resolver dentro de lo que es el problema. ¿Qué queremos saber aquí en el problema? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en ese periodo que se dio? Entonces, para poder responder esa pregunta general, entonces tengo estas otras preguntas específicas. Ahora, el tercer objetivo, de acuerdo a lo que tenía aquí, me dice, perdón, es el segundo. ¿Por qué? Porque el primero está en dos preguntas y en dos objetivos. El segundo objetivo identifica aspectos que intervienen en el fenómeno.
¿Qué aspecto interviene aquí en este problema? ¿Por qué lo incluyo aquí? La falta de independencia de los poderes del Estado y en especial del Poder Judicial. Porque en la investigación que yo averigüé aquí, que yo elaboré aquí, en este enunciado, me percaté que uno de los más graves problemas que se estaba generando es que buena parte de las sentencias o buena parte de los casos que se llevaban precisamente a la Corte Suprema de Justicia no obtenían una resolución favorable con respecto a este problema objeto. ¿Mm? Entonces, por eso lo dispuse como un elemento o como un fenómeno que puede intervenir dentro del problema objeto. Porque así me lo dice la literatura en la parte tercera, en el tercer objetivo. Miren el tercer objetivo cómo está. Identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante de la violación a los derechos humanos. Ajá, ese es el segundo objetivo. Va concatenado con la segunda pregunta. Veamos ahora sí el tercer objetivo. Describe, detalla, reconoce, puntualiza otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. ¿Qué es viabilidad? Cuando hablamos de viabilidad, tenemos que haber visto dentro de la teoría qué cosas se relacionan con el problema, además del fenómeno anterior. Veamos lo que yo dispuse aquí. Dentro de mi investigación, uno de los factores o variables que de repente afecta dentro del fenómeno anterior es la falta de garantías y diligencias en el debido proceso y que está íntimamente relacionado a la violación de los derechos humanos. Ahora miren, la tercera pregunta y miren el tercer objetivo. Verificar si la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes es un componente significativo en la violación de los derechos humanos. Y el último objetivo, ¿qué era lo que decíamos? A ver, sin regresarnos, a ver si alguien se recuerda, ¿qué debe de proponerse para el problema? Objeto. ¿Qué se propone? Una solución al problema, abogado. Está bien, sí. Se propone una solución al problema. Ahora entonces, como ustedes pueden ver, de esta manera es más sencillo poder confeccionar preguntas específicas y objetivos específicos. Ahora, lo que les toca trabajar, estimadísimos, es investigar sobre el problema, redactar ese enunciado y una vez que ustedes conozcan del problema, porque como ya conocen el estado actual del problema, entonces ustedes van a poder redactar la pregunta general y el objetivo general, partiendo del título. Y redactar los objetivos específicos concatenados con las preguntas específicas. Y finalmente lo que van a hacer es redactar la justificación del estudio. ¿Qué es la justificación del estudio? Bueno, aquí está la justificación. ¿Qué me dice la teoría cuando yo justifico algo? Miren, ¿qué es justificar? En otras palabras, aquí está la respuesta. Miren, el para qué y el por qué del estudio. Pero ese carácter, de acuerdo a Méndez, tiene diferentes concepciones.
Yo puedo proponer una justificación teórica, una justificación práctica o una metodológica. Depende del enfoque que yo le dé. Si yo, por ejemplo, quiero buscar una nueva definición jurídica, vaya, hablemos del fideicomiso, hablemos del contrato leasing, hablemos de los contratos atípicos mercantiles, etcétera, etcétera. Lo que me conviene hacer es una justificación teórica. ¿Por qué? Porque es una reflexión o un debate académico sobre un conocimiento que ya existe, que tal vez no esté planteado en la ley. Reformas a lo que son las leyes, Constitución, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil. Ahora, si quiero proponer una justificación práctica, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy buscando es resolver un problema. ¿Pero cómo? Proponiendo estrategias, un procedimiento, por ejemplo, una serie de etapas, una nueva propuesta. Deja de ser teórica y se convierte en práctica. Y una justificación metodológica es cuando ya usted rebasa las dos anteriores y lo que usted propone es un nuevo método o estrategia para generar un nuevo conocimiento. O sea que ya es una metodología de trabajo, es una metodología empírica, práctica, aplicada precisamente a ese tema en cuestión. Pero ojo, ¿qué criterios usted tiene que tomar para evaluar el valor potencial de una investigación? Estas son las preguntas que usted se tiene que hacer. Ahí aparece un video. ¿Se recuerdan que yo les dije que vieran el video que está acá? A ver si, creo que aquí se me pasó. Es este video, miren. Este que está aquí. Este video es importantísimo. No lo dejen de ver. Miren, ¿ve? Aquí, por ejemplo, me define qué es el problema objeto de investigación. Miren, ¿qué es un problema o un planteamiento problema de la investigación? Esta definición sale en examen, jóvenes. Porque no aparece en la literatura anterior. La definición yo la saco de aquí. Porque sí defino qué es formular el problema, qué es enunciar el problema y qué es un problema. Pero no defino qué es un planteamiento de problema de investigación. Y este es el planteamiento del problema de investigación. Delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas, entrevistas, etc. Aplica un método, aplica una técnica. Aquí es donde ya se aplica métodos y técnicas de investigación. Esta es la definición. De ahí, ¿qué es lo que yo desarrollo? Si el proyecto es viable, esa viabilidad, ¿dónde la miro? En la justificación del estudio. ¿Cuáles son las dos preguntas? Pregunta de examen que yo me hago para la viabilidad del estudio o la justificación del estudio. A ver si alguien se acuerda. Lo acabamos de ver hace poquito. Se lo enseñé precisamente en la literatura que estábamos viendo en el material. El para qué del estudio, abogado. Y del por qué. Exacto, sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso me va a permitir desarrollar cada uno de los pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Pregunta de examen. Aquí están. Permítanme, vamos a ver aquí. Ahí está. Yo creo que ahí ustedes ven algunas cosas que se repiten constantemente, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 elementos que ahí se repiten, que nosotros los vimos dentro del título? Plantear el problema y plantear los objetivos. ¿Cuáles son? Léanlo, ahí está. De los 5, ¿cuáles son los que más se repiten? Y ahí hay 4 que están replanteados. Abogado,
¿Sí? Objeto, espacio y tiempo. Exacto. Y la delimitación de los conceptos principales, ¿dónde está? Dentro del problema objeto. Y la viabilidad del estudio, ¿dónde se refiere? A la determinación de los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque nosotros, para saber si es viable o no, tenemos que ver a quiénes va a beneficiar, qué tan conveniente es, pero ¿por qué? Tenemos que ver si existe esto para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo delimitamos o cuáles son los 5 pasos para delimitar el planteamiento del problema de investigación? Son estos. Delimitamos primero el espacio físico-geográfico, delimitamos el tiempo, delimitamos los conceptos principales, seleccionamos el problema objeto y determinamos los recursos disponibles. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta acá? Todo eso lo tienen que ir haciendo ustedes precisamente dentro de este primer paso. Ya ustedes delimitaron el espacio físico geográfico, ya delimitaron el tiempo porque lo establecieron dentro del título. Ya ustedes delimitaron el problema objeto. ¿Cuál es la situación problemática que van a investigar? Yo ahí les recomiendo, jóvenes, que cojan títulos y por consecuencias, planteamientos del problema, que ustedes tengan información. Porque ¿qué va a pasar si de repente ustedes no tienen mucha información sobre uno de los 5 títulos que ustedes han redactado? Posiblemente la investigación va a llegar hasta ahí, porque hay temas que son un tanto novedosos. Son actuales, pero son novedosos, ¿verdad? Entonces depende del conocimiento que ustedes tengan. Por eso es bueno hacer esos ejercicios mentales, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder establecer estos elementos dentro de una investigación científica. Aquí estamos haciendo una investigación que va dentro del ámbito jurídico, porque queremos saber algo que nos ayude a resolver un problema, o queremos saber algo que nos aleje de la ignorancia, o queremos saber el por qué o para qué de un determinado problema objeto, que esa es la justificación del por qué nosotros delimitamos precisamente esta investigación. Bueno, el video más adelante refiere a otras etapas dentro del proceso de investigación científica. Por ejemplo, habla sobre las preguntas de investigación, que esto que establece aquí es de donde nosotros partimos para poder redactar las preguntas. Miren, un paradigma, bueno, es un enfoque, es una escuela, es una teoría del conocimiento en el cual usted se va a establecer. La naturaleza del fenómeno de estudio, usted tuvo que haberlo analizado dentro de los antecedentes. ¿Se recuerdan que dentro de la teoría de Sampieri, Collado y Baptista le dice que una de las cosas más importantes dentro de una investigación científica es que usted averigüe sus antecedentes? Ajá. Y después nos toca formular las preguntas y ver qué metodología es la que vamos a implementar. Ahora, estos 4 aspectos son los que usted debe de evitar al momento de formular las preguntas. Si usted viene y formula una pregunta y ya tiene la respuesta, ¿para qué la va a formular? Si ya tiene la respuesta, si es sí o si es no. Claro, usted no va a responder las preguntas. ¿Cuándo las va a responder? Hasta la etapa de la experimentación. No formule preguntas que de repente son dilemas o estados mentales de personas o estados futuros que de repente sean muy difíciles de establecer. Aunque la ciencia, ojo, puede de cierta manera predecir ciertos aspectos que van a suceder, pero dentro del ámbito social no es muy fácil. Sí sabemos una consecuencia muy general, pero no muy específica. Y bueno, y hay otros elementos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando dentro de la clase. En la siguiente etapa de estudio, estimadísimos, hay que seguir leyendo, por ejemplo, lo que es el material, después de que ya apartamos de las actividades
de la clase es elaborar el marco teórico de referencia. No lo vamos a hacer de manera práctica, ustedes lo van a empezar a hacer una vez que redacten el enunciado, pero no lo vamos a constituir propiamente dicho. Sí vamos a hablar de qué es una perspectiva, qué es un marco teórico, cuáles son los pasos o las etapas para poderlo construir, ¿verdad? Cómo recopilamos la información. Hay varios tipos de fuentes que nosotros debemos de obtener. Vaya, uno de los más grasos errores que a veces, que estoy viendo mucho en los trabajos que estoy revisando de la primera unidad y que ya estoy casi concluyendo, es que me ponen los enlaces, pero muchas veces me ponen no la fuente original, sino que me evocan una fuente secundaria o una fuente donde de repente sacaron precisamente la información. Y ese es un error. Hay que saber determinar cuál es la fuente que nos interesa, y la que nos interesa es la fuente primaria, es la fuente de primera mano, que es de donde vamos a sacar la información y la vamos a plasmar precisamente en la investigación, ¿verdad? Bueno, perdón. Bueno, no sé si tienen dudas hasta acá, jóvenes. Me hubiera gustado que hubieran traído algunos ejemplos. Se recuerdan que yo les platiqué de eso, pero solamente creo que el grupo de Bessie me trajo una pregunta, pero de ahí los demás no me han traído preguntas, ¿verdad? Dígame, Lester. Bueno, es que estaba confundido en una parte del trabajo. Bueno, que nosotros ya lo habíamos terminado, pero ahorita que nos dijo eso, pues ahora estoy enredado. Es sobre los 5 títulos que se supone que tienen que ser idea de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar los primeros 10 títulos que nos pide, y los otros 5 pues los inventamos y ya solo eso pusimos, pero no sé si hay que poner todas esas características ahorita, o sea, antes de mañana como lo tenía establecido en la fecha, porque No, nos dijo 3 características que debíamos de poner. no, Lester. Ese es un ejercicio mental que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? En el trabajo ustedes solo me van a poner los títulos. Si ya tienen los títulos, está bien, ¿verdad? Claro, yo voy a evaluar esos 3 elementos y yo se los voy a preguntar a ustedes. Generalmente cuando hacemos este trabajo conjunto, yo me comunico con los coordinadores y les pregunto, ¿por qué sacaron estos 5 títulos? ¿Cómo los sacaron? Si tengo dudas de algunos y si miro que no están los 3 elementos plasmados o son muy generales, yo les pregunto, ¿verdad? Pero Lester, no se preocupe. Si usted ya los redactó y usted no plasmó esos 3 elementos, no importa. Eso lo pudo haber hecho en un papel de trabajo, como hacerlo, vaya, como hacer garabatos en la mente, ¿me entiende? Así como yo hice ahorita. ¿Mm? Usted lo pudo haber hecho, se pudo haber distribuido el trabajo, sacado los títulos, pero si ustedes determinaron esos 3 elementos en los títulos, pero solo pusieron los títulos, están bien, no se preocupe, ¿verdad? Porque ese es el producto del trabajo que ustedes ya hicieron. Pero igual sería mejor que pongamos esos 3 elementos ahorita o hasta que usted nos los pregunte. No. Vuelvo y repito, Lester. Yo solo les estoy pidiendo el producto. Ustedes lo pudieron haber deducido. Vaya, cómo les hago entender esto? Yo tengo varios ejemplos, pero Sí. como no tal vez estaba bueno, entonces mejor no le dije nada, pero sí tengo más de 5 ejemplos que hice. Ah, bueno, entonces eso era lo que hubiéramos discutido hoy, Lester. Hubiera sido muy bueno haberlo hecho. Porque ahorita yo les repetí lo mismo de la clase anterior, Sí. ¿verdad? Bueno, digamos, pues una de las ideas que tuve era sobre la investigación sobre explotación laboral infantil, pero Ujú. eso pues se me vino a la cabeza, pero no pensé en todos esos elementos que usted está pidiendo. Ah, bueno. Entonces ahí lo que usted haga, como ya tiene el tema, usted nada más lo que tiene que hacer es aterrizarlo, ¿verdad? Saca los 3 elementos y de ahí redacta el título. ¿Ok? Ok, Pero oriéntelo al ámbito jurídico, ¿ok? Porque recuerden que son temas jurídicos, no son sociales.
Ok, está bien. Vaya, pues. Bueno, ya es hora, estimadísimos. Bueno, por esta semana concluimos. Les soy sincero, me hubiera gustado que hubiéramos aprovechado hoy para ver varios ejemplos de lo que ustedes ya hicieron, pero bueno, no se pudo. Les aclaramos algunas dudas. Espero que para esta segunda etapa que empieza la próxima semana podamos pues reflexionarlas un poquito mejor. Yo espero, les soy sincero, que este fin de semana ya les envíe las primeras revisiones de los primeros enlaces, pero ustedes sigan trabajando sobre la actividad 2 para que yo también la vaya revisando en el mismo instante, ¿verdad? Entonces, hagámoslo de esa manera para ir avanzando con el trabajo. Porque recuerden que si no, se nos va a ir acumulando y vamos a llegar al 12 de noviembre y posiblemente más de alguno de los compañeros de grupo no van a tener concluidas las 3 actividades. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos relacionando todo y lo vayamos revisando sobre la marcha, ¿verdad? Bueno, solamente estimados, entonces, si Dios lo permite, nos vemos, si no es el lunes, es el martes. Yo les confirmo el lunes qué día nos vamos a ver, ¿verdad? Cualquier otra duda sobre los títulos, cualquier otra duda sobre el planteamiento del problema, sobre el enunciado, sobre la formulación, la pueden hacer vía WhatsApp, no hay ningún problema. Y con todo gusto yo les respondo. Para eso estamos, ¿ok? Gracias, abogado. Bueno, pues buenas noches. Hasta luego. Gracias, Cuídense. abogado. Buenas noches, abogado. Bye.